Bienvenidos al segundo capítulo de Farmacia 360. Mi nombre es Marisol y soy la persona que los va a acompañar en cada episodio. Y en este en particular vamos a hablar de la historia de la farmacia argentina. Vamos a hacer una breve reseña de la historia en la época colonial, en los principios de la farmacia. No sé si ustedes sabían, pero durante la época colonial se llamaba farmacia a la profesión y botica se llamaba al establecimiento. Y según el diccionario de la Academia Española, el vocablo farmacia designa la ciencia y la profesión de esta ciencia, y no al local donde se preparaban y expendían las drogas. A eso se lo llamaba botica, que era la oficina en que se hacen y despachan las medicinas o remedios para la curación de las enfermedades. Cabe recordar que en Buenos Aires colonial no había farmacias, sino boticas, y que los primeros médicos que vinieron a América preparaban ellos los remedios que aconsejaban. Y recién por el año 1605 hay indicios de que el primer cirujano solicitó que por su trabajo se tenía que pagar la suma de 400 pesos al año, más el importe de las medicinas y ungüentos que suministraba a los enfermos de la población. Si hacemos la conversión al día de hoy, que estamos en el 2020, no sé cuánto sería el importe, ¿no? Pero en ese momento, don Manuel Álvarez solicitaba 400 pesos al año. Y recién por el año 1770 hay indicios de que el primer boticario laico le solicitó al cabildo autorización para ejercer su profesión, que fue iniciada por don Agustín Pica. Siguen los años y por el año 1782 en ese momento había 31 boticas y 4 botiquines, que estaban establecidos algunos en tierras argentinas, otros en Bolivia y otros en Uruguay. Siguieron los años, siguieron las reuniones, las peleas por las distintas visiones sanitarias de la farmacia y recién en el año 1935 se consolidó la creación de la COFA, que es la Confederación Farmacéutica Argentina, luego de varios años de trabajo, de varias idas y vueltas. Ustedes imagínense en esa época los farmacéuticos viajando en carretas, en distintos medios de... No me imagino cómo llegaban, cómo se reunían, cómo se conectaban, se mandaban telegramas, cómo era esa época para poder reunirse. Y antes de eso, antes de 1935, que fue la creación de la COFA, hubieron otros congresos. Estuvo el primer Congreso Farmacéutico Argentino en 1916. Luego vinieron las jornadas farmacéuticas en Capital Federal en 1933. Pero acá viene el dato más importante. El primer Congreso Entrerriano en la localidad de Rosario del Tala en 1934. Pueden creer que en esta localidad donde yo estoy viviendo estuvo el primer Congreso Entrerriano, pero no solamente hubo uno, sino 2 congresos, porque al año siguiente estuvo el segundo Congreso Farmacéutico Entrerriano en la localidad, señoras y señores, de Rosario del Tala en 1935. Tengo en mi mano el orden del día de ese congreso. Era el primer Congreso Farmacéutico Provincial y además Asamblea General Extraordinaria, a realizarse en la ciudad de Rosario del Tala el día 8 de abril a las 10 horas. Y en el orden del día, por supuesto, están los distintos discursos. Después tenemos el arancel farmacéutico, reforma del petitorio farmacéutico, horarios de trabajo y, por supuesto, clausura y banquete ofrecido a los congresales por la Comisión Directiva del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Entre Ríos.
Ustedes pueden creer que en el 1934, acá en la localidad de Rosario del Tala, se hizo el primer congreso farmacéutico provincial. No solamente el primero, sino el segundo. Y yo estoy acá viviendo en Rosario del Tala. No sé, casualidad, la verdad. Me gustaría que después me comenten, que me escriban, y si alguien tiene algún dato de la historia argentina, de la historia de la farmacia o de estos congresos que se hicieron en esa época, me encantaría que me escriban y por supuesto me comenten y me pasen toda su información. Si tenés alguna información o algo que quieras compartir, comentar, lo podés hacer por medio de nuestro correo electrónico pharmacommunity360@gmail.com, o también nos podés encontrar en nuestras redes sociales como Community Pharma. Vamos llegando al final de este segundo episodio de Farmacia 360. Te llené de información, te llené de fechas, pero bueno, lo importante que tenés que rescatar de todo esto es que en el año hay 3 fechas claves donde tenés que saludar a tu farmacéutico amigo, tu farmacéutico de confianza, que es el 25 de septiembre, donde se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, el 12 de octubre, donde se celebra el Día del Farmacéutico Nacional. Y si no saludaste a tu farmacéutico en esas 2 fechas, todavía tenés una tercera chance, que es el 1 de diciembre, donde es el Día Panamericano de la Farmacia. Ese día fue por medio de una resolución en un congreso que se hizo en La Habana, Cuba, en el año 1948. Ese día se firmó la resolución donde se consagra esta fecha en conmemoración de aquel congreso y en homenaje a los farmacéuticos de las 3 Américas. Así que todavía tenés tiempo de saludarme, porque soy farmacéutica, y de saludar a tu farmacéutico amigo, tu farmacéutico de confianza, que está siempre al pie, siempre ayudando, siempre aportando con el consejo del mostrador, en investigación, en el control de la presión de la glucosa, en elaboración de preparados magistrales. Y ya te voy adelantando que el próximo episodio se trata del farmacéutico formulista, donde vamos a tener un invitado sorpresa, un invitado muy especial, que va a ser nuestro primer invitado. Y me voy despidiendo de todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme. Y me voy con una frase que la quiero compartir con todos ustedes. Es tu lugar en el mundo, es tu vida, anímate y haz todo lo que puedas con ella y conviértela en la vida que quieres vivir. Gracias por acompañarme y por supuesto los espero el próximo episodio de Farmacia 360, que va a estar increíble. Hasta la próxima.